diría yo, una referencia crítica de estos 8 pensadores con los cuales el autor interesantemente debate, acuerda, selecciona prioridades temáticas y desecha cuestiones conceptuales. He leído algunos textos de esa misma naturaleza, no tan ricos como este, textos además que son con ideas atraídas desde nuestro tiempo, desde el pasado, un ejercicio que también se realiza en otras disciplinas, en la novela histórica o incluso en el cine, especialmente en la retrospectiva. Luego yo diría que es un libro que apuesta por el análisis de las ideas desde la filosofía política. Una disciplina que habría que recordar tiene diferencias sustanciales con la ciencia política. Decía que es una disciplina que tiene diferencias sustanciales con la ciencia política. Especialmente en lo siguiente: mientras la ciencia política se decanta por el aprecio de las ideas en función de la realidad, que para ella es absolutamente irrenunciable, la filosofía política construye sus propias teorías desde el margen de la observación de la realidad, una apuesta al deber ser mucho más libre y por lo mismo más constituyente. Leo Strauss decía que era el centro actual de todas las filosofías. La ciencia política en el Perú vive un pequeño auge, alimentada por la sociología política. Decía que la ciencia política vive un pequeño auge, alimentado por la sociología política. Se ha independizado académica y funcionalmente hace casi 2 décadas. El mismo Hugo Neira forma parte del núcleo precursor de los años 70 y 80 que permitieron una reflexión de la realidad a partir de la aclimatación de teorías, recojo y sistematización de datos y clasificación de modelos. Esta ciencia política peruana ha crecido notablemente. La filosofía política, en cambio, es prisionera en el Perú, ¿no?, de una academia que ha priorizado las teorías, la descripción, la correlación y la perspectiva, y ha subestimado la reflexión y las grandes preguntas y las tesis. El Perú tiene un déficit de pensadores que se enfrenten a la realidad en lugar solo de explicarlo, y en ese sentido es sustantivamente superior y atractivo el texto de Hugo Neira. La reflexión de Hugo sobre los 8 pensadores audaces me deja varias sensaciones. La primera es la confirmación de las enormes diferencias de los puntos de partida de cada cual. Si Hobbes se aferra frenéticamente al hombre privado y malo, Aristóteles se preocupa por ese mismo hombre, virtuoso o no, capaz de convivir en la polis con más reglas racionalizadas, yo diría modernamente desde Maquiavelo, legítimas. En cambio, Maquiavelo, reflexiona desde la relación entre el poder y el realismo, llevando por primera vez al estatuto de teoría la necesidad de la autolimitación del poder. Hobbes, Rousseau y Marx comparten la pasión por el hombre útil, pero desde distinto punto de partida. Para Hobbes el hombre nace malo, para Rousseau nace bueno y es la sociedad la que lo envilece, en tanto que para Marx no nace ni bueno ni malo, solamente nace y es la sociedad la que determina su característica definitiva. En este debate de 3 siglos, ¿no?, este debate de 3 siglos es extendido por Hannah Arendt, cuando en pleno juicio contra el nazi Adolf Eichmann, que relata Hugo en su texto, señala la poca significación personal del mal y en cambio la peligrosidad colectiva, la teoría de la banalización del mal. El profesor Neira cierra su interpretación crítica con 3 autores: Weber, Tocqueville y Sartori. Los 3, a lo largo de 150 años, tienen como afán básico reducir su interés en el hombre en favor de los sistemas. No obstante, Weber insiste en una comunidad ideal, en tanto que Tocqueville y Sartori, con 2 métodos distintos, se preocupan sobre todo por los sistemas que procuran la libertad. Las preguntas que deja en su reflexión crítica el profesor Neira son muy actuales. Quizás convenga ponerlas en el contexto de las nuevas fronteras de la democracia y el proceso de banalización, incluso brutalización, de la política peruana.
En ambos casos hay más de reclamo hacia la naturaleza humana que a la sociedad, lo que sucede en las grandes crisis. Estoy convencido que el hombre peruano ha concretado grandes realizaciones en las últimas décadas. No creo en la visión del hombre enfermo y de la nación enferma que subyace en el pensamiento de Manuel González Prada, el fundador de nuestro pensamiento político moderno, ¿no?, a quien le presidió la idea de que donde se aprieta salta el pus o la pus. No creo que el hombre peruano sea esencialmente malo y distinto a los hombres de la región en términos nacionales o de los territorios nacionales. Creo que llamado alma nacional de la primera mitad del siglo XX es menos alma y es más cuerpo, en el sentido que, existiendo un problema nacional, no es específicamente un problema peruano debido a la naturaleza de los peruanos, sino un problema más colectivo. Creo, en cambio, que existe un problema público, para usar el estilo aristotélico que diferencia la polis de lo privado. En este problema público actual está en cuestión el agotamiento de reglas, sistemas y pactos, de modo que la democracia peruana tiene, reitero, nuevas fronteras que superar, especialmente la corrupción, la seguridad, el mercado en su dimensión de entrega de derechos y las nuevas libertades y derechos propiamente dichos. En ese sentido, el texto que nos convoca hoy día es un texto de una recensión y espíritu crítico, una reflexión poco vista en los últimos años y por la que yo felicito al profesor Neira. Muchas gracias.